Por las calles vacías de un poblado vecino a Johannesburgo, vagaba un hombre con la intención de encontrar un refugio donde descansar. Su nombre era Suma. De la oscuridad de la noche sale Lia, una mujer de buen corazón pero de rudo carácter, que le ofrece un lugar donde alojarse a cambio de trabajo. Suma le explicó que era inmigrante del campo y que llegaba a trabajar en las minas. Lia le advirtió que era un trabajo peligroso, pero de momento él podría servirle en su negocio. Lia clandestinamente vendía cerveza. Es allí, en la casa de Lia, donde Suma conoció a quienes acompañaban a Lia, una anciana llamada Ma Planck, un anciano llamado Daddy, el joven Vlada y Joseph, que era cuñado de Lia. Principalmente estos eran quienes colaboraban con Lia, aunque tenía otras personas que también lo hacían. Suma se dio cuenta que la vida en la ciudad era difícil, puesto que pleitos callejeros demostraban que la ley de la ciudad era la ley del más fuerte. Es entonces, en los pleitos callejeros, fue donde Suma conoció a Lena y a Liz, apodada la borracha, que también colaboraban con Lia. Suma entendió bien que el hombre blanco que ocupaba las ciudades había prohibido las costumbres de los pueblos negros, el consumo de alcohol principalmente. Por ello, Suma tuvo que escapar más de alguna vez de las manos de la policía. Mas un día, Suma conoció a Elisa, una joven hermosa que gustaba de la vida que llevaba el hombre blanco, mas era infeliz sirviéndole a Lia. Cuando Suma la conoció, se enamoró perdidamente de ella, y algo había de correspondencia mutua. Mas ella era muy codiciada, y Suma tuvo que enfrentarse muchas veces con aquellos que la pretendían. Johannes, que frecuentaba a Lia, trabajaba en la mina. Por ello fue él mismo quien se ofreció a llevar a Suma a la mina. Cuando le hicieron pruebas a Suma, se dieron cuenta de que era excelente en su trabajo. Por ello se ganó un puesto de capataz y dirigir a los mineros de acuerdo a las instrucciones de los hombres blancos. El responsable de la obra, llamado The Red One, cuyo nombre era Paddy, vio con gratos ojos el desempeño de Suma. Por ello, él quiso ganarse su amistad. De regreso a casa, Suma se encontraría con una novedad. Una chica llamada Macy había llegado de la ciudad y ella se había quedado impactada con Suma. Macy se enamoró inmediatamente de Suma, pero en silencio se lo demostraba con pequeñas obras. Mientras tanto, Suma, perdidamente enamorado de Lisa, se dedicaba a conquistarla hasta que lo logró. Pero ella añoraba cosas que tenía la gente blanca, y Suma lo comprendió bien hasta que Paddy, su jefe, lo invitó a su casa y conoció a su esposa, llamada Dee. Mientras tanto, en casa de Lia se sufría una pena. La policía había arrestado a Joseph y ella temía que alguien le estaba traicionando, puesto que ella pagaba a un policía para que le diera noticias sobre los operativos policíacos. Por su parte, Suma tenía su corazón lleno de gozo, puesto que Lisa le había confesado su amor, al extremo de que ambos se entregaron completamente uno al otro. Mas el gozo duraría poco, a razón de que el día siguiente ella escaparía de su lado porque buscaba otro tipo de vida, la vida del hombre blanco. Es entonces cuando Macy llevó a Suma a un recorrido al Hoop-Lee, con el afán de que dejara de pensar en Elisa. Allí Suma se dio cuenta que la pasaba muy bien con Macy y le confirió gran estima. De regreso al trabajo, Suma dirigió una expedición en la mina, pero notó que donde se encontraban excavando estaba con alta humedad.
eso lo hacía riesgoso, mas el hombre en blanco no le dio importancia y dio órdenes de seguir adelante. Comenzaban a enfermarse los mineros. Inclusive uno de ellos presentaba los síntomas mortales, de los cuales ya estaba advertido Tsuma. Fue él mismo quien, con ayuda de Paddy, llevaron la administración al minero para que recibiera atención médica. Tal parece que todo estaba en orden a pesar de todo. De regreso, Tsuma se encontró con la novedad de que Elisa había regresado, pero Tsuma sintió aflicción porque su corazón se dividió en Elisa y en Macy. Sin embargo, Elisa y Tsuma comenzaron a vivir juntos y a estabilizarse. No acababan del todo las malas noticias, puesto que Dladla había sido asesinado con una navaja. Tsuma se enteró por Johannes que Dladla le confesó que él había traicionado a Lia. La principal sospechosa de su muerte es entonces Lia, pero ella permaneció al margen de la situación. Con este acontecimiento, una nube de dolor se aproximaba. Cierto día, al llegar de trabajar, Tsuma se dio cuenta que habían atropellado a Daddy, el anciano esposo de Ma Blanc, y por aquella causa Daddy murió. Aún estaban tristes con su muerte cuando Tsuma se entera que Elisa lo abandonaba para siempre porque ya no aguantaba la vida que llevaba. Por su parte, Lia sufriría una terrible trampa. El comandante sospechaba que algún policía lo traicionaba y por ello comunicó los planes de forma errónea a cada uno, de modo que no supieran el auténtico plan. Por ello, un operativo capturó a Lia vendiendo cerveza y por ello fue condenada a 9 meses de cárcel. Ya eran suficientes tragedias, suficientes. Tsuma comprendió bien que la raíz de sus problemas era por la discriminación que el hombre blanco tenía contra el hombre de color. Comenzó a odiar con toda su fuerza a la raza blanca, y con ello sentía que la amistad con su jefe Paddy ya no sería la misma. Paddy, por su parte, no realiza discriminación alguna con Tsuma, pero la calidad de vida era distinta. Paddy sostiene una larga charla con Tsuma, le hace ver que son iguales a lo que Tsuma protesta. Tsuma le dice, con coraje, que la realidad es distinta, que para él pudiese comprender, pero solo de palabras, porque auténticamente se necesitaría que él fuera negro también para que sufriera la discriminación del hombre blanco en carne propia. A pesar de la calurosa disputa, Tsuma siguió conservando su empleo y Daddy lo comprendió. Cierto día, en la mina hubo un derrumbe. Quedaron sepultados Johannes y Chris, que era hombre blanco y su supervisor. Tsuma se dio cuenta de ello y quiso de inmediato rescatarlos. Mas los hombres blancos que comandaban la mina se opusieron. Tsuma gritó la igualdad de las razas, y Paddy lo apoyó y lo defendió. Por ello, Paddy tuvo que ir a la cárcel, mientras Tsuma huyó de la mina burlando a los policías. Tsuma solo regresó a casa para encontrar a Macy, decirle que él se había dado cuenta que a la que amaba profundamente era a ella. Le comentó la situación de Paddy y por eso se tendría que ir, pero que regresaría por ella. En cambio, Macy, correspondiendo y amándolo profundamente, se fue con él a donde tuviera que ir.